Bienvenidos a Toledo por Tantos, un espacio de Canal Diocesano donde queremos mostraros las diferentes actividades que la Iglesia realiza a lo largo de nuestra archidiócesis, sobre todo para concienciarnos que todos tenemos un hueco donde poder colaborar, porque en este espacio lo que pretendemos es mostrar la corresponsabilidad de cada uno de nosotros con las necesidades de la Santa Madre Iglesia, como nos dice el quinto mandamiento de la Madre Iglesia. Y es importante esto de la corresponsabilidad porque muchas veces pensamos que tiene que ser otro el que haga las cosas, y no. También la Iglesia necesita de ti, de lo que Dios te ha regalado, Dios te ha dado y Dios ha puesto en tu vida para que pongas al servicio de los demás. Y hoy queremos adentrarnos en un espacio muy concreto y es ver lo necesario que es poder cuidar desde la Iglesia a los enfermos. Porque a veces descuidamos o pensamos que la Iglesia se tiene que centrar solo en lo espiritual, pero el cuerpo y el alma están íntimamente unidos en la persona. Por eso hoy nos vamos a ir a conocer el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Vamos a ello. Bueno, Jorge, ¿desde cuándo llevas aquí y por qué? Pues yo ingresé en el hospital el 30 de marzo porque tuve la desgracia de tener una caída muy grave el día 2 de marzo, no se me olvidará ya en mi vida. Caí de una altura de más de 2 metros y me rompí 2 vértebras. Y bueno, desde que caí al suelo pues no notaba las piernas, fue una caída muy grave. Estuve 4 horas tirado en la playa hasta que vino el helicóptero y bueno, por eso estoy aquí. ¿Y por qué o cómo ves de importante tener en un sitio donde la cruz es tan grande y a veces cuesta llevar la cruz, como dices tú, ese día no se me va a olvidar en la vida? ¿Cómo es tener a Cristo en mitad de este hospital? Yo te lo digo con el corazón, no porque me estés grabando, porque se lo he dicho a los dos sacerdotes de este hospital, que lo mejor que tiene este hospital es la capilla y los dos curas. No hay ningún aparato ni ningún avance médico que sea superior a esto. Yo, quien lo quiera creer que lo crea y quien no lo crea, pero yo lo he notado a él desde que me caí. Y aquí lo estoy notando. Es un apoyo también para tu rehabilitación, digamos así, Totalmente. Cuando estabas rezando ahora mismo, cuando hemos llegado el sacerdote y yo, no estaba rezando, ¿qué le dices al Señor ante una cruz como la que tienes tú, ¿no? ¿Qué le pides a él? Bueno, pues ha sido progresivo. Desde el mismo momento de la caída, como he dicho antes, padre, pues se produce una conexión. El Papa dice que la oración es el medio que tenemos para conectar con Dios. Yo lo he notado porque estando tan malito pues me hacía falta muy poco para conectar directamente con Él. Y yo lo que he notado pues es una especie de fuerza, es una especie de sentimiento, ¿eh? Y bueno, no sé si puedo decir esto en la cámara o no, pero bueno, yo no le pedía por mi recuperación porque me parecía egoísta, no sé por qué tenía esa sensación. Y fue un cura de aquí del hospital que me dijo que no, que estaba equivocado, que le pidiera por mi recuperación. Y bueno, si rezaba mucho, después rezaba todavía más porque tenía un buen motivo para... Y yo no sé, pero de verdad lo noto. Quien se lo quiera creer que se lo crea y quien no. Pero yo lo noto.
una de las fisioterapeutas del Hospital Parapléjicos de Toledo, concretamente de fisioterapeuta infantil, ¿verdad? Desde tu perspectiva como profesional, ¿cómo ves la importancia de la pastoral o la labor del sacerdote en un hospital como este? Bueno, en un hospital como este de larga estancia es fundamental la figura del sacerdote por el acompañamiento que supone para familiares y enfermos, pacientes, ya que después de una lesión medular hay que asimilar una situación muy dura, hay mucho cambio de vida, con lo cual es un duelo el que hay que pasar y si está acompañado también por un sacerdote, también hay gente pues eso, que se agarra también al agarrarse a la cruz, pues también encuentra un apoyo en el tema espiritual, en la iglesia. Entonces, que haya un sacerdote de referencia que les conoce, que les visita, que diariamente se cruza con ellos por los pasillos, que tenga una relación cercana, pues es un apoyo fundamental, yo creo, sobre todo en este tipo de hospital. A vosotros, a veces hablamos de la labor del sacerdote con los pacientes, con los familiares, pero ¿y a vosotros? ¿Os ayuda también esta labor del sacerdote aquí en el hospital? Es decir, a descargar esa... Claro, yo por ejemplo, pues eso, lo que he dicho antes, tengo días pues, que me pillan más bajón y te preguntas, pues eso, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Cómo ha podido pasar esto? Y pues a veces tienes que acudir pues a los sacerdotes que hay aquí o pedir confesión o hablar o pues a veces situaciones que te superan y necesitas también ese criterio de una fe firme como la de un sacerdote. Bueno, Juan Luis, ¿cómo es pues, cuidar, ¿no? La salud espiritual en un sitio donde hay tanta cruz? Bueno, pues es, por decirlo en una palabra, gratificante. Muy gratificante porque es verdad que es un lugar difícil, lugar duro, donde, como tú dices, hay mucha cruz, pero también hay mucha esperanza, ¿no? Y hay mucha confianza por parte de los pacientes. Es verdad que luego hay muchos pacientes que a lo mejor esa confianza o esa esperanza es ilusoria, ¿no? Porque no se desarrolla la recuperación pues como a ellos les gustaría o como ellos esperaban, ¿no? Entonces ahí en ese momento el llevar pues en el fondo Jesucristo, en el fondo la presencia de la Iglesia, en ese momento pues es también muy, muy importante para ellos y para nosotros los capellanes pues muy gratificante, ¿no? Porque vas viendo también cómo pues el Señor va pues actuando, ¿no? Y va obrando en ellos, ¿no? Pues aceptando y entendiendo pues un poco que no siempre las cosas pues se desarrollan como a uno le gustaría. Humanamente, bueno, un sacerdote en este tipo de hospital donde la cruz, repito, y yo creo que es algo muy importante, ¿no? En donde la cruz actúa de forma como muy notoria, ¿no? Porque además son cruces muy prolongadas en el tiempo, incluso hasta ya para siempre, ¿no? Uno tiene que estar atendiendo a personas, a enfermos, familiares, incluso a veces también sanitarios, ¿no? ¿Cómo se prepara uno? ¿Cuál es el arma? Porque no dejamos de ser, muchos sacerdotes que seamos, no dejamos de ser hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo se prepara uno para ayudar a tanta gente? Yo creo que una de las piezas claves es la oración, ¿no? Porque a mí hay veces que el mismo personal del hospital o gente ajeno al hospital me dice, yo no sé cómo puedes estar pues en un hospital, ¿no? Donde hay pues eso, tanta cruz, donde hay tantas situaciones duras, difíciles,
Y luego la gente siempre termina como apostillando, yo no podría, ¿no? Entonces ahí, ante eso, yo siempre, mi respuesta es esta, porque además así lo creo y así lo siento, ¿no? Porque el Señor me da la fuerza, ¿no? Porque el Señor me da la gracia y porque el Señor me capacita, ¿no? Si no, no podría, evidentemente, porque ves situaciones, ves personas que están pasando por una prueba muy, muy grande y claro, pues si no es porque el Señor te sostiene, porque el Señor te da la gracia, pues es muy difícil pues no sucumbir, ¿no? Ante todas esas situaciones que estás viviendo, ¿no? Entonces yo así lo creo, ¿no? Que el Señor pues me ha dado pues esta gracia para poder pues llevar pues una palabra de aliento ante el necesitado, ¿no? Como nos dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasáis vosotros aquí al día? ¿Al día? Pues todo el día. O sea, aquí hacemos guardias de 24 horas, ¿no? Entonces estamos 2 capellanes, nos vamos turnando y siempre hay presencia del capellán en el hospital. Si no estoy yo, está el compañero, pero es una presencia continuada, ¿no? Entonces las guardias que hacemos son 24 horas, ahora nos estamos turnando día sí, día no, pero siempre estamos, ¿no? O sea, el capellán siempre está presente en el hospital y yo creo que es bueno, ¿no? que el sacerdote esté, aunque su labor no sea grande, pero sí muy importante, ¿no? Y muy fundamental también para pues, el apoyo espiritual, como tú decías antes, de pacientes, familiares, personal sanitario, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante y muy buena la presencia del sacerdote y por eso estamos siempre. Más que nunca hacéis vivo, ¿no? En estos hospitales la palabra que siempre se utiliza para los sacerdotes, cura, ¿no? Cura, este es sí. el cura de almas que más que nunca no está curando almas que tienen muchas heridas, ¿no? Ante, pues eso, como hemos visto con pacientes, ¿no? Donde sí. El corazón, ¿no? Y la ilusión, ¿no? La ilusión de... Sí, y además que fíjate, esto ya como una pequeña anécdota, ¿no? Bueno, ya más bien broma, ¿no? Tú vayas al hospital donde vayas, siempre encuentras una sala de curas. ¿No? O sea que, bueno, bromas aparte, pero es verdad, ¿no? Que sí, que muchos pacientes o muchas personas nos lo dicen, ¿no? O sea, porque algunos me preguntan, ¿pero tú además de sacerdote eres médico? Y digo, no soy médico. Y algunos a lo mejor dicen, bueno, es médico de almas, ¿no? O sea, pues eso, nosotros curamos el alma, ¿no? Somos curas de alma, ¿no? De las almas, ¿no? Y eso pues, realmente que es también, pues dentro de todo el proceso de rehabilitación, pues un papel importante. Y yo, de hecho, se lo digo muchas veces a los pacientes, le digo, mirad, aquí hay como 3 elementos importantes en vuestra recuperación. Está la medicina, que es fundamental, la parte que aporta la medicina, la parte que aportáis vosotros, que también es fundamental, y luego está la parte espiritual, que también es muy importante dentro de la recuperación. Entonces, eso sí que se lo suelo a veces decir a los pacientes, ¿no? Por ellos, por ti, por tantos. Qué importante es poder vivir y estar luchando, ¿no? por la vida de tantos enfermos. En muchas ocasiones se intenta ver que la Iglesia debe quedarse en un círculo muy concreto, relegado a las sacristías prácticamente o al culto interno, y que en los espacios públicos no debe haber ningún resquicio de lo que llamamos lo espiritual. Pero es cierto que el ser humano, como hemos ido viendo en estos últimos programas, que estamos dedicándole más pues, a la clase de religión, también hemos tenido la residencia de ancianos y hoy nos estamos dedicando a un hospital público, nos estamos dando cuenta que la persona es una sola cosa, cuerpo y alma, y íntegramente unidos, no se pueden separar.
A mí una de las cosas cuando estudié esto en el seminario, ¿no? Pues me decían esto, ¿no? Por eso tenemos ese pequeño trauma, ¿no? Cuando morimos, porque lo que está unido y ha sido creado unido, se separa. Y por eso es tan importante la pastoral y la labor que está haciendo la Iglesia en los hospitales, y concretamente aquí en nuestra archidiócesis, en los hospitales públicos, donde el sacerdote también debe cuidar esa parte que a veces se descuida, que es el alma. Porque cuando una parte del ser humano está distorsionada, pues cuesta arreglar las demás, porque distorsiona todo el contenido de la persona. Y por eso nos queremos centrar en la labor que están haciendo los capellanes en nuestra archidiócesis de Toledo, concretamente los capellanes de los hospitales. Y por ello tenemos aquí con nosotros a don Juan Luis Gómez de la Torre, que es capellán del Hospital de Parapléjicos, pero que también estuvo de capellán en otro, de capellán en otro hospital, y que también ahora pues estás también en la pastoral de la salud. ¿No es así, don Juan Luis? Así es, así es. Buenas tardes, lo primero. Y sí, empecé como capellán en el ya antiguo Virgen de la Salud, porque ahora ya es el Hospital Universitario. Ahí estuve 2 años y ahora ya voy para 3 en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Y 2 años cumplidos como director del Secretariado de Pastoral de la Salud. Y ahí estamos trabajando en esa labor tan bonita, ¿no? de cuidar. Como director de la Pastoral de la Salud en nuestra archidiócesis, una pregunta yo creo que esencial para poder enfocar lo que queremos hablar en este programa, ¿no? Y es, ¿qué es la salud para la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia se preocupa por la salud corporal? Bueno, pues se preocupa por la salud corporal porque se preocupa por el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? No descuidar tampoco la salud del cuerpo, ¿no? Porque evidentemente, como tú antes decías, somos una unidad, ¿no? de cuerpo y alma. Entonces la Iglesia no solamente se centra en el alma, en lo espiritual, ¿no? Sino que también se preocupa de lo corporal, ¿no? Y además la Iglesia siempre también está apoyando, ¿no? Los hospitales y todo lo relacionado con la salud para que realmente también estas personas que su salud es limitada, ¿no? Pues tengan también la presencia y la asistencia de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante el que la Iglesia se preocupe y se centre también en la salud del cuerpo, ¿no? En la salud física. Es una de las cosas que nos podemos plantear, ¿no? ¿Qué es, no? Dentro de poco partes para Lourdes, ¿no? Con la hospitalidad de Lourdes. ¿Qué es la pastoral de la salud? Porque podemos decir, sí, hay que cuidar el cuerpo, el alma, una unidad, etcétera, pero ¿qué es concretamente? ¿Qué hacemos en esta pastoral de la salud? ¿Cuál es la función? Porque a veces pensamos, no, la pastoral de matrimonio sabemos lo que es, la pastoral de jóvenes a veces incluso se valora mucho, ¿no? Es que hay que... Pero ¿qué es esto, la pastoral de la salud? Bueno, pues la pastoral de la salud la podríamos resumir en una palabra, ¿no? Que es acompañar, ¿no? Es acompañar a la persona enferma, es acompañar al paciente, es acompañar a los familiares, es acompañar a los profesionales sanitarios, o sea, es acompañar a aquellas personas que están sufriendo, que están padeciendo, en realidad personas necesitadas, ¿no? Al igual que se acompaña a las personas necesitadas en otros campos, en otros ámbitos, también en este ámbito de la salud, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, el acompañamiento que la Iglesia hace pues a estas personas, ¿no? Que padecen una lesión medular o una enfermedad y a los familiares que los están también cuidando y también acompañando, ¿no? Hay gente que puede decir, bueno, está muy bien, ¿no? Que cuiden, se acompañe a los enfermos y como veíamos la semana pasada, ¿no? Pues se puede hacer perfectamente en casas, bueno, pues, ¿no? Como hacen los sacerdotes cotidianamente en su labor pastoral cotidiana en todos los pueblos de nuestra archidiócesis. Pero,
¿por qué un cura en un hospital y en un hospital público? ¿Por qué necesidad tenemos de esto, de tener un cura ahí, ¿no? ¿Cómo podemos decir, bueno, pues es que es necesario, ¿no? La labor de un sacerdote ahí? Bueno, yo creo que ahí en el vídeo que hemos visto, el paciente del hospital lo ha dejado como muy remarcado, ¿no? Que lo más importante del hospital es la capilla, ¿no? Por la presencia real del Señor en el sagrario, y la de los capellanes, ¿no? No porque los capellanes que estamos en el hospital de parapléjicos seamos los mejores, ¿no? Sino porque para ellos es también un consuelo, ¿no? Es un consuelo el tener alguien en quien poder pues descansar, en el caso del Señor, en la Eucaristía, y también alguien con quien hablar y compartir pues todo lo que ellos sienten en ese proceso de rehabilitación, ¿no? Es verdad que en el Hospital Nacional de Parapléjicos hay también un servicio de psicólogos donde los pacientes tienen unas citas programadas, pero también la figura del capellán es muy importante, porque hay personas que a los capellanes nos cuentan quizá algo más profundo que le pueda contar a un psicólogo, ¿no? Porque hay a veces también experiencias que los pacientes tienen a raíz de sus lesiones, pues a lo mejor de conversión o de encuentro con Dios, y eso pues lo cuentan mejor al capellán que al psicólogo o al médico, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia del sacerdote en los hospitales como en cualquier otro ámbito, ¿no? Hay personas que pueden decir, bueno, sí, muy bien, atiende, pero ¿qué hace, no? Veíamos en el vídeo que tú estás 24 horas en el hospital, ¿no? Entras por la mañana, sales al día siguiente por la mañana, haces noche, ¿no? ¿Cuál es tu día a día en el hospital? Bueno, mi día a día, pues como ya decía también ahí en el vídeo, es estar, ¿no? Tener esa presencia pues de la Iglesia, en la figura del sacerdote, en el hospital, que los pacientes, que los familiares, que el personal sanitario vean a la Iglesia, ¿no? En el hospital, aunque evidentemente todos los bautizados formamos la Iglesia, ¿no? Pero en este caso pues representada también en la figura del sacerdote, ¿no? Y ahí sobre todo pues mi día a día es acercarme a los pacientes, ¿no? Y hablar con ellos, interesarme por ellos, que ellos vean, ¿no? esta presencia, que a algunos les alegra, a otros a lo mejor les puede un poco extrañar, ¿no? De hecho, algunas veces vas por el hospital y algunos pueden decir, anda, mira, un cura, no sé qué, ¿no? Pero bueno, el hecho de que cause también ahí esa impresión, pues es bueno, ¿no? Pero realmente a la gente le sirve de ayuda a los que realmente quieren acercarse, ¿no? También pues al Señor por medio de la figura del sacerdote, y el poder un poco descargar pues todo eso que llevan en su interior, ¿no? Porque además, como pasan los pacientes tantísimo tiempo en el hospital, ¿no? Que son estancias largas, pasan por distintos momentos, ¿no? Y por distintos procesos. Entonces, el estar ahí cerca, ¿no? y accesible para ellos pues también es de gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿hay misa en el hospital? ¿Llevas comunión a los enfermos? Todos los días tenemos misa diaria, de lunes a sábado por la tarde a las 7, los domingos a las 12. La comunión se la llevamos a aquellos pacientes que no pueden ir a la capilla porque están encamados porque les han intervenido quirúrgicamente, o etcétera, porque allí los pacientes normalmente, una vez que los sientan en la silla, pues ellos ya se mueven por todo el hospital, ¿no? Pero hay algunos pacientes que a lo mejor les han intervenido y están un tiempo en cama y quieren recibir la comunión, pues les llevamos la comunión. Luego también algunas funciones de enfermos también solemos dar, aunque no es un hospital donde la gente esté muy enferma, pero sí que hay algunos casos de
pacientes que van con otras patologías y a lo mejor se les complica un poco el proceso de rehabilitación y sí que les tenemos también que atender con el sacramento de la unción, ¿no? O sea que, bueno, todo el servicio religioso que nosotros pues podemos prestar ahí a los pacientes, ¿no? Y a los familiares y profesionales. Y por último, aunque ahora hay un poco de restricción en los hospitales por el tema COVID, pero bueno, parece que las noticias nos están dando a entender que pues dentro de poco incluso las mascarillas, etcétera, puede ser que desaparezcan en los hospitales y tal. ¿Cómo puede uno colaborar con la pastoral, por ejemplo, concretamente con la pastoral de enfermos del Hospital de Parapléjicos? ¿Cómo puede una persona que nos esté escuchando colaborar con esta pastoral? Bueno, es verdad que con el tema de la pandemia el voluntariado se paró y aún no se ha retomado todavía, pero sí estamos dando pasos para retomar el voluntariado. Hace un tiempo atrás tuve una reunión con la Legión de María, porque ellos antes de la pandemia iban allí al hospital y visitaban a los pacientes. Si alguno necesitaba alguna cosa, ellos se la proporcionaban o lo que necesitaran, ¿no? Entonces tuve una reunión con ellos para retomar, ¿no? este voluntariado. Es verdad que hay personas interesadas que me lo han dicho, que les gustaría hacer un tipo de voluntariado allí en el hospital. Entonces, a ver si vamos arrancando y volviendo otra vez a retomar este voluntariado. La manera de hacerlo, poniéndose en contacto con los capellanes del hospital, ¿no? Porque luego el hospital tiene otro servicio de voluntariado que depende de los trabajadores sociales, pero nosotros llevamos también nuestro propio voluntariado, ¿no? Entonces, a través de los capellanes se ponen en contacto y... Pues muchísimas gracias, don Juan Luis, por estar con nosotros esta noche. Pues nada, vosotros. Y por estar, ¿no? Mostrándonos la pastoral en los diferentes medios que la Archidiócesis está poniendo, y concretamente el Hospital de Parapléjicos. Pues nos despedimos ya de ustedes para la semana que viene. Y perdón, no, ya después, ya este es el último programa que hemos tenido este año, que terminamos con el Hospital de Parapléjicos. Pero sí que recordarles 3 cosas en estos pocos minutos que me quedan. Y es que la Iglesia nos necesita, porque todos somos Iglesia. Por ti, por ellos, por tantos. Y tú eres el primero que recibes beneficio de la Iglesia, pero también tú debes dar. Por eso esa corresponsabilidad que hemos estado hablando durante toda esta temporada, que la Iglesia debe tener, donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que llegue el reino de los cielos en medio de esta sociedad. Y por eso, pues esas 3 patas que hemos hablado durante todas las semanas. La primera, la oración. Qué importante es que pongamos en la oración las necesidades de la Iglesia, concretamente hoy, por ejemplo, pues el Hospital de Parapléjicos y su pastoral de la salud. Y segundo, tu tiempo, tus cualidades, tus acciones. Ponlo también al servicio de la Iglesia. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? Lo que Dios te ha dado, dalo gratis. Y tercero, también ayuda a la Iglesia en lo económico. Y por eso, marca la X en la casilla de la Iglesia y también intenta escanear este código QR que te llevará a la página o al portal Dona tu Iglesia, donde podrás encontrar todas las parroquias de nuestra archidiócesis, también nuestra archidiócesis en concreto, para donar, hacer domiciliaciones bancarias mensuales o donar un donativo en concreto. Todo eso te grabará para la declaración de la renta. Pues nos vemos, si Dios quiere, en la próxima temporada de Toledo por Tantos. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también al equipo de Canal Diocesano por haber estado conmigo durante todos estos 10 programas que hemos estado con ustedes. Gracias y hasta la próxima.